más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Este es uno de los temas más difíciles que me ha tocado preparar. Esta serie me ha demorado mucho tiempo y lo pensé mucho para predicarla. Es una de esas series que tal vez uno las predica a nivel local en la iglesia, pero esto está yendo al mundo entero. ¿Y por qué es un tema difícil? Porque el tema de la Trinidad es un tema muy espinoso desde el inicio de la iglesia. Y hay varias cosas que uno tiene que tomar en consideración. Hay diferentes escuelas, diferentes maneras de interpretar esto y se puede prestar una prédica a ser mal entendido y que se preste para una confusión. Por eso tengo que tener mucho cuidado en cómo hablo de esto y ponle mucha atención. Si escuchaste algo en la primera parte, espérate, porque en la segunda seguramente va a ser más aclarado, pero espero que Dios te abra la mente respecto a este trabajo tan poderoso que Él decidió hacer, de crearnos a nosotros y aún antes de crearnos tener un plan redentor por el pecado de Adán y Eva, y cómo aún antes de crearnos ya su Hijo había tomado la decisión de dar su vida por cada uno de nosotros, y cómo eso de que Dios tiene un Hijo ha sido mal entendido a través de la historia. Espero que no solamente disfrutes esta serie, sino que crezcas en el conocimiento de lo que es la Trinidad. Si no tiene Biblia, saque su iPhone, saque su iPad y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 9, 19 al 22. Y vamos a leer esto, pero solamente quiero sacar una idea de esta porción para lo que va a ser esta serie. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Cuál es la idea en la mente de Pablo? Ganar más gente. Y para ganar más gente, dice, yo he tenido que hacer malabares. Verso 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. O sea, Pablo dice: si me toca hacerla de judío, la hago de judío. Si me toca hacerla de gentil, la hago de gentil. Pero la meta, dice, es que más gente se convierta. Dice: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál es el objetivo que Pablo nos pinta acá? Es que la gente se salve. Y para que la gente se salve, dice Pablo, yo he tenido que hacer un montón de maniobras para que me entiendan. Y de eso le quiero hablar. Si Pablo hace un montón de maniobras para que lo entiendan, porque el lenguaje que nosotros utilizamos es un lenguaje que evoluciona, ¿verdad? Solo para ponerle un ejemplo, cuando nosotros evoluciona el lenguaje y evoluciona el pensamiento. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que un ángel malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, ¿por qué la Biblia
dice que un ángel malo de parte de Jehová. O sea que Dios tiene un pelotón de ángeles buenos y un pelotón de ángeles malos. Si Dios quiere hacer mal, le dice a los malos, vayan a hacerlo. Y si quiere hacer algo bueno, a los buenos. ¿Cómo puede ser eso? Y cuando a nosotros nos atacan con una porción como esa, no tenemos defensa. Y lo que pasa es que cuando nosotros leemos esa historia de que un ángel malo de parte de Jehová, el pueblo de Israel que tenía un concepto monista, su mente, siéntese si quiere, su mente pensaba que lo bueno y lo malo venía de Dios. Pero eso no es problema de Dios, así pensaban ellos. Y como así pensaban, cuando Dios quiere comunicar algo, Dios tiene que entender que la mente de la persona no está preparada para lo que Él quiere comunicar. Entonces Dios ha hecho todo lo posible para comunicarlo en un lenguaje que se entienda. ¿Qué es lo que pasa? Antes del año 500, antes de Cristo, usted sabe que en el Antiguo Testamento los años se contaban 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después de Jesús se comienzan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es al revés. Entonces, en el Antiguo Testamento los años van de arriba para abajo. Ahí por el año 500 y pico se comenzó a pensar que el tema de Dios y el diablo es un concepto dualista. Que hay un diablo que hace lo malo y hay un Dios que hace lo bueno. Bueno, resulta que el pasaje que se escribe que un ángel malo de parte de Jehová es un pasaje viejo donde se tenía ese tipo de mentalidad. Entonces ahora que nosotros tenemos otra mentalidad, vamos a leer ese versículo y ¿qué es lo que decimos? Contradicción. No, no es contradicción. Es que Dios no viola la manera de pensar de nosotros, sino que le da todo tipo de vueltas para que usted pueda entender. No sé si me he hecho entender. Bueno, vengo armado. Quiero usar siempre algo para que usted me entienda y quiero quitarle a esta madeja un pedazo para que usted más o menos entienda esta serie. Esto vamos a decir que es la eternidad. Imagínese qué grande es la eternidad, que yo la puedo tirar. Y mire, es tan grande. Si me pueden recoger la madeja y me la trae alguien. Mire qué grande es la eternidad. Y Dios es un Dios de toda esta eternidad. Gracias. Dios es un Dios de toda esta eternidad. Ahora, siendo un Dios de toda esta eternidad, hay un serio problema. Y el serio problema es que nosotros no podemos entender lo eterno. No lo podemos entender nosotros porque la eternidad no está sujeta al tiempo. En la eternidad no hay tiempo porque no hay principio ni fin. Entonces Dios corta un pedazo de la eternidad y le pone tiempo. Y en medio de este tiempo tenemos el año en que vino Jesús, que hay ahí donde quedó el nudo. Ahí vino Jesús, del nudo para atrás es Antiguo Testamento, del nudo para adelante es Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces resulta que en todo lo que es el Antiguo Testamento, la gente tenía un cierto nivel de madurez mental, ¿verdad? Y ya del Nuevo Testamento para acá, la mente del ser humano, especialmente con tantas invenciones, ¿verdad? Ha ido cambiando. Por ejemplo, yo les he explicado a ustedes por qué vuela un avión, y un avión vuela porque hay una ley que se llama la ley de la sustentación, que la ley de la sustentación de cierta manera neutraliza la ley de la gravedad. Y esa ley de la sustentación la descubrió un tipo italiano que se llamaba Bernoulli, y la vinieron a poner en acción los hermanos Wright en los Estados Unidos cuando lanzan el primer avión. Pero esa ley ya existía cuando Moisés existía, pero la ley no la habían descubierto. Cuando Jesús vino a la tierra ya existía la ley, pero Jesús no sabía, no nos dijo nada de la sustentación, porque Dios no se adelanta al desarrollo mental o a la evolución mental. ¿Me va entendiendo? Ahora, en medio de todo eso, Dios es un Dios eterno, hace el tiempo. ¿Por qué? Porque si Dios nos hubiera metido en la eternidad para que naciéramos, nuestro pecado hubiera sido eterno.
Entonces Dios dice, para que el pecado no sea eterno, voy a hacer una línea de tiempo y voy a poner a mis hijos en un globo terráqueo, ¿verdad? Donde va a estar regido por el tiempo y allí vamos a partir el tiempo en 3, pasado, presente y futuro. Entonces yo voy a mandar a mi hijo a que salve a la humanidad y cuando la gente acepte su sacrificio y acepte el plan de salvación, entonces ya ellos van a tener un pasado, un presente y un futuro. Me piden perdón en el presente, yo les perdono su pasado y se les arregla su futuro. Mire qué bonito el plan de Dios. Así. Creemos los cristianos que aquí hay 6,000 años. La ciencia habla de millones y billones de años. Bueno, yo prefiero, ¿verdad?, creer en lo que la palabra dice, porque la ciencia se equivoca. Hasta hace un tiempo atrás se decía que somos producto del Big Bang. Hace más o menos 4 meses dicen que el Big Bang nunca existió. Entonces la ciencia se está equivocando a cada rato. Lo que siempre les he dicho, nosotros decimos que al principio no había nada, Dios le habló a la nada y esto existió. La ciencia dice, no, eso es una mentira. Al principio no había nada, nada explotó y de la explosión vino este universo. Yo no sé qué es más difícil de creer, que nada explote y de la explosión nace este universo, o que a un ser superior diga que sea la tierra y apareció la tierra. Yo prefiero creer que hay un ser superior que hizo todo esto posible. Ahora, aquí es donde viene el problema. El problema viene que cuando Dios está en la eternidad, y nosotros, como estamos metidos en este hilo, esto no lo entendemos. Nosotros entendemos todo lo que está aquí. Y aquí para vivir aquí todo tiene principio y fin. Nosotros no podemos entender algo que no tiene principio y no tiene fin. Entonces lo primero que comenzamos a pensar cuando niños chiquitos es, bueno, ¿quién nos hizo? Dios. ¿Y a Dios quién lo hizo? Nadie. No, es que alguien tiene que haberlo hecho. Así pensamos nosotros. Pensamos que Dios también tiene que haber tenido origen. Y entonces Dios viene y siendo Él el Dios de la eternidad, viene y nos planta aquí a nosotros en este hilo para que podamos ser redimidos, el poder enviar a Cristo, ver a través de Jesús morir en la cruz, nos redime. Pero ¿y qué pasa acá? Nosotros pensamos solamente en esto y decimos, Dios vino a la tierra, y cuando nosotros adoramos de esta manera. Diosito lindo, es que Diosito está aquí, ¿verdad? Además, algunos decimos que Dios está allá arriba, pero la verdad es que cuando usted se sube al espacio, arriba no existe. En el espacio no hay arriba, abajo, derecha e izquierda. Espacio es espacio. Ese plan de referencia solo lo tenemos aquí en la tierra, de arriba y abajo. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? ¿O estamos profundizando demasiado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, asumimos de que Dios está con nosotros. Y el problema es que para estar en la tierra, Dios dejó un requisito. Y el requisito es que para usted estar legal en la tierra, tiene que sujetarse a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Si Multimedia está despierto y me puede poner ese versículo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y la tierra, materia. 3 cosas. ¿Qué fue lo que creó Dios? Tiempo, espacio y materia. ¿Podrá alguien de ustedes vivir fuera de tiempo, espacio y materia aquí en la tierra? No. Porque usted, vamos a agarrar el caso de cualquiera de ustedes, está sentada en una silla ocupando un espacio. Si nos vamos al posicionamiento global, usted, de acuerdo al GPS, tiene una coordenada donde está sentada. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Encima de eso, está sentada ahí a las 12:49 y está metida en esa masa de materia. No podemos vivir fuera de eso. El día que mi espíritu salga de esa masa de materia se le llama muerte. Entonces Dios lo diseña de esa manera. El problema es que cuando Dios diseña que nosotros no podemos habitar en la tierra fuera de tiempo, espacio y materia, Él se limita también a sí mismo. Porque Dios no está sobre la ley. Dios pone una ley y la respeta. ¿Está conmigo? Los veo muy confusos. Yo creo que o no han despertado o esto los está mareando. Ok. Entonces Dios
tiene que sujetarse a su palabra, porque su palabra sí lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no podemos nosotros habitar aquí en la tierra fuera de esas tres cosas. ¿Por qué Dios lo limitó de esa manera? Porque si Dios limita que todos nosotros para estar en la tierra tenemos que sujetarnos a tiempo, espacio y materia, hay un serio problema. El diablo peca en el cielo y Dios dice: ¿a dónde lo mando? ¿A dónde creen ustedes que lo mandó? A la tierra. Y la pregunta mía siempre era con el Señor: Señor, ¿por qué nos arruinaste la tierra mandando al diablo aquí? Y la cosa es esta, que en el cielo, en la eternidad, el diablo no podía seguir. Dios lo manda a la tierra, pero el diablo viene a la tierra con sus ángeles caídos con un gran problema. Y el gran problema es que el diablo no tiene cuerpo. Y como no tiene cuerpo, está ilegal en la tierra. Cuando el diablo está ilegal en la tierra, el diablo está perdido. Porque está ilegal. Dígame a usted, ¿qué le pasa a usted en un aeropuerto cuando migración le pide prueba de residencia? Lo deportan. Está ilegal. Entonces el diablo ilegal, aún ilegal, nos sigue ganando la batalla. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja a través de la mentira. Y a través de la mentira le hace pensar a mucha gente que el ilegal es él, pero no yo. Y mucha gente se cree esa mentira del diablo. ¿Va conmigo hasta ahí? Bueno, ahora viene Dios y dice: yo tengo que tener presencia en la tierra. Tengo que tener presencia en la tierra. ¿Cómo voy a tener presencia yo en la tierra si yo me sujeto a tiempo, espacio y materia? Me convierto en un Dios finito. Y si soy un Dios finito, ¿quién gobierna la eternidad en lo que yo estoy acá con un montón de cabezones? ¿Quién gobierna la eternidad? Entonces viene Dios y comienza a utilizar herramientas. Y eso es lo que voy a tratar de explicarle a través de esta serie. Cómo Dios usa diferentes herramientas para que nosotros podamos entender lo difícil que ha sido para Dios. Bueno, para Dios no hay nada difícil, pero cuando uno se pone a pensar, yo digo: por Dios santo, eso está complicado, ¿verdad? Entonces, pasa que cuando usted analiza intervenciones divinas de Dios en la tierra, siempre Dios utiliza algo. Cuando Moisés ve a Dios allá en el desierto, ¿en qué lo ve? En una zarza. Dios usa una zarza. Cuando Moisés diseña el tabernáculo, ¿dónde pone Dios su presencia? En una cajita que se llama Arca del Pacto. Y entonces allí es como Dios, cuando Dios quería decirle al pueblo de Israel: muévanse de día, una columna de humo. Cuando les decía: muévanse de noche, una columna de fuego. Entonces siempre Dios hizo uso de un cuerpo, ¿me entiende? Para estar legal. Pero Dios dijo: yo ya me harté de la cajita, me harté de la nube, me harté de todo ese montón de herramientas, zarzas y eso. Voy a mandar a mi hijo a la tierra para estar con ellos en cuerpo, en hueso, en materia, en la tierra, legalmente. Pero ahí surge un serio problema. Allí es donde viene el problema. ¿Cómo es que Dios voy a mandar a mi hijo? ¿Y cómo lo tuvo Dios? ¿Con quién lo tuvo en el cielo? Si el hijo ya estaba con Dios en el cielo y manda a su hijo, ¿con quién lo tuvo? ¿Cuándo lo tuvo? Y no que era un solo Dios, pues. Y que ese hijo que él mandó es el mismo con el Padre. Y eso ha venido a traer una discusión a través de la historia. Y una de las discusiones es que alguien llegó a pensar de que Dios mismo se disfrazó de tres personajes, como lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios disfrazado, ¿verdad? Pero no son tres, sino que es el mismo disfrazado. El problema es que si tenemos al mismo Dios disfrazado, ¿quién cuida la eternidad? O sea, este es un serio problema. Y el problema es cuando nos atacan los musulmanes u otras religiones diciendo que nosotros servimos a tres dioses. Y usted dice: no servimos a tres. Son tres, pero los tres son uno. Y ese lío no está fácil en el que me he metido. Pero se la voy a sacar de ahí, no se preocupe. Ok, en el pasaje que leímos, Pablo nos presenta una pequeña imagen de lo que él hace con tal de hacer efectivo el mensaje de Cristo.
De la misma manera nosotros ahora lo hacemos, ¿verdad? Cuando grabamos un mensaje, yo quiero ser efectivo ganando almas a través de un video, a través de un audio, ¿verdad? Y lo tiramos a la radio, lo tiramos a las redes sociales y eso se hace efectivo, aunque yo sigo aquí. ¿Está entendiendo? Entonces yo soy efectivo en la televisión, soy efectivo en las redes sociales, soy efectivo en la radio, pero yo no me muevo de acá. Entonces, de la misma manera, Dios lo hizo, pero ahora toca explicarlo. Ahora, lo que Pablo nos explica en el pasaje que leímos es que el ser humano se confunde fácil y a veces le es difícil descifrar, entender conceptos, especialmente si estos son conceptos nuevos. Entonces, vamos en su bosquejo, en la número 1, vamos a hablar un poquito de revelación progresiva. Y es lo que le estaba diciendo, que como la mente del ser humano es limitada y es finita y se va desarrollando, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos saben lo que es una computadora cuántica? ¿Cuántos saben? Creo que hay 2 manos levantadas. Una computadora cuántica. Por Dios santo, no sabemos qué es una computadora cuántica. ¿Ve? ¿Cómo somos delimitados? Una computadora cuántica hasta hace como 10 años costaba $20 millones. Una computadora cuántica es más inteligente que todas las computadoras que existen en el universo ahora. Y la computadora cuántica prácticamente ha sido diseñado por aquellos que creen en lo que es la física cuántica. Y la física cuántica cree que hay universos paralelos. Nosotros estamos en este universo, pero paralelo a este hay otros universos. La física cuántica cree que a través de estas computadoras yo puedo irme ahora y quiero atravesar esta pared, ¿verdad? Y me topo. ¿Por qué? Porque la vibración de esto con la vibración de mi cuerpo chocan. Pero si ahí hubiera una poza de agua y yo me tiro, yo puedo penetrar dentro del agua porque la vibración del agua con la vibración de mi cuerpo son compatibles y por eso puedo penetrar en esa materia, pero no en esta. Las computadoras cuánticas dicen que dentro de poco va a ser fácil que nosotros penetremos por paredes debido a que ignoramos lo que es el tema de universos paralelos. ¿Verdad que ya lo mareé? Y eso es lo que todo mundo está hablando ahora y nosotros no sabemos nada. Y si Dios nos hubiera explicado la física cuántica hace 2000 años, saber qué quiere decir Dios. Entonces hay una revelación progresiva. Y quiero llevarlo a Isaías 48:16. Porque tenemos que comenzar a ver si este asunto de la Trinidad está presente en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. Oiga lo que dice, acercaos a mí, ¿ok? Déjeme hacerle un nudo a este hilo en el principio y le vamos a hacer un nudo en el fin, ¿ok? Ahí está, principio y fin. Vamos a entender el versículo ahora. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. Génesis 1:1. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, que el universo, dijo Dios, que existe el universo, allí estaba yo. Pero alguien podrá decir, pero ese es Dios hablando. Y ahora me envió Jehová. No es Dios el que está hablando. Está hablando de que alguien lo envió y su espíritu. O sea, Jehová y el espíritu me enviaron a mí. ¿Quién será? No estamos viendo la Trinidad ya en ese versículo, pero todavía, ¿cómo lo explicamos? Ahora, desde Isaías, el Señor nos revela su plan en 3 etapas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Isaías. Me van siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Ahora, desde el Génesis, ahí nace el plan. Desde Génesis 1:1 nace el plan. Ya la estrategia estaba entretejida. Ya Dios había comenzado a hacer el mantel entero. Ahora, vemos ya los 3 aspectos con que Dios estará operando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya desde allí Él lo anunció. Ahora vamos con el punto número 2. Como Dios ya lo anuncia,
Pero nadie lo entiende porque los judíos leen esto y no lo entienden, porque los judíos dicen que solamente hay un Dios y que no hay tres personas. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Quién es ese tipo? Los musulmanes dicen que nosotros estamos locos porque creemos en un Dios en tres personas, pero ellos están esperando a un Mesías que Dios va a enviar. ¿Y quién es ese Mesías entonces? ¿De dónde sale? O sea, estamos que los judíos están fijos en que solo hay un Dios y que no hay Espíritu Santo ni Hijo. Igual están los otros, que solo hay un Muhammad, solo hay un Alá y que no hay otro, pero sí va a mandar a un Mesías. Y estamos nosotros diciendo, no, ustedes están equivocados. Nosotros creemos en un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Le salimos adelante, sí, pero ¿cómo lo explico? Esa es la dificultad grande. Ahora, Dios comienza a aclararnos de a poquito el tema, para ver si lo vamos entendiendo. Y váyase conmigo a Isaías 61, 1, verso 3. Mire lo que dice aquí. El Espíritu de Jehová. El número 2, escriba, dice, aquí se le llama ungido. Ok, ungido. Así comienza Dios hablando de a poquito para que le vayamos entendiendo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, y sigue. Ahí comienza el Señor a revelarnos unos detallitos, a tirarle unas cuantas pinceladas desde el Antiguo Testamento a lo que Él va a ir revelando de a poco. Allá de repente aparece en Lucas capítulo 4, 18, Jesús hablando. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿No es eso lo mismo que dijo Isaías? ¿Quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando Isaías entonces? De un Jesús que iba a venir. Nadie lo entendió, nadie lo vio. De repente aparece Jesús y el pueblo de Israel dice, impostor. Híjole, pero es demasiada coincidencia. Entonces, ya Dios nos comienza a revelar a un Jesús con el nombre de ungido. Ungido también significa, cuando usted va a buscar el significado de ungido en hebreo, también significa una pintura o un dibujo. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías? Dándonos una pinturita, un dibujito de cómo va a ser este asunto de Jesús a futuro. Como un corto videoclip cuando no existían, ¿verdad? Entonces, una pintura, un dibujo de lo que está en el cielo, es literalmente lo que está haciendo Dios a través de Isaías. Número 3. Aquí Dios da otros pincelazos y le da 5 nombres. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué dice? Un niño, un hijo nos es dado. ¿Ok? Está anunciando ya el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Entonces aquí es donde hay que tener un gran cuidado. ¿El hijo vino del cielo o el hijo nace en la tierra? Hay que entender eso, porque a veces cuando nosotros oramos decimos un montón de disparates. Yo he oído hermanos gritar y clamar y decir, oh Jehová, ¿verdad? Tú que estás en los cielos, Cristo, consuélamela, abrázamela Jesús. Bueno, si Jesús dijo que Él se iba y que va a volver, y si Jesús dijo que se iba y va a volver, ¿cómo me va a abrazar a la hermana? Si se fue y está a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos que madurar en nuestra teología. Y al que verdaderamente está, ni lo pelamos, que es el Espíritu Santo. No le ponemos ni atención. Hacemos canciones, ¿verdad? El maestro va pasando por acá. Y
verás que el maestro se fue. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. Y para colmo de males, entre el pueblo evangélico hay un grueso de la comunidad evangélica que ni creen en el Espíritu Santo. Pero ese es otro tema. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, número 1, admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. Ya allí estamos en líos. Porque ese Jesús que viene, dice que se le va a llamar Dios fuerte. Padre eterno, para colmo de males. Y 5, príncipe de paz. Entonces, Dios nos va revelando más cosas. Mire, aquí no le va a quedar claro todo. Ahí por el mensaje 4, porque este mes son 5 mensajes, ahí le va a quedar bien cuajadita la cuajadita, el quesito. Ahora, en sí son como 5 explicaciones y clarificaciones para que lo entendamos. Ya nos dio que es hijo, nos dijo que es Padre eterno. Léalo bien: Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, el mismo Jesús. Por eso es que hay muchas personas que cometen el grave error, y se cometió por años, y la filosofía lo agarró como un error catastral y nos crucificaron por ese error. Que comenzamos a decir nosotros que como Jesús era Dios, supuestamente, ¿verdad? El pueblo cristiano así lo decía: Jesús era Dios y Jesús murió. Si Jesús murió, murió Dios. Y ahí es cuando los filósofos grandes de Inglaterra y Alemania comenzaron a decir: si Jesús era Dios y Dios murió, Dios está muerto. Váyase a la historia, vaya a leer filosofía antigua. Y ahí comenzaron a atacar: Dios no existe, Dios está muerto, por nuestra misma ignorancia de no entender bien las cosas. ¿Va conmigo? Un hijo nos es dado. Pero aquí es donde tenemos que comenzar a descifrar. Cuando yo pienso en hijo, ¿qué pienso? Defíname hijo usted. Hijo es que una mujer con un hombre se pusieron a hacer picardías. ¿Sí? Y el hombre le tiró ahí un esperma, se fue a la matriz y de repente salió un niño. Eso es un hijo para nosotros. Para Dios la palabra hijo no tiene nada que ver con eso. Para Dios la palabra hijo es sucesor. Entonces, ¿ve cómo el idioma nos mete en líos a nosotros? Un hijo nos es dado, lo que está diciendo es un sucesor nos es dado, el que me reemplaza a mí en la tierra. Entonces ya Dios dice: yo en el cielo, mi sucesor en la tierra. Va captando hasta ahí, ¿verdad? Que ya va agarrando forma el tamal este. Bueno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Dios sabe que nuestro vocabulario es limitado. Él lo sabe, y que nuestra capacidad pensante también es limitada. Y Él usa un lenguaje que permite que lo podamos entender, y sobre todo entender su plan. Número 4. Aquí ya hay otros pincelazos más, y aquí se le llama Salvador. Ajá. Y ahí la cosa ya va agarrando forma. Porque ¿se recuerda usted? Yo no sé si ustedes estaban acá, estábamos en el teatro todavía. Yo prediqué una serie que se llamó La muerte de la muerte. ¿Cuántos se recuerdan? Nadie. Usted sabe que Dios hizo la muerte. Pero ¿cómo hizo Dios a la muerte? Muerta. Sí, la hizo muerta. Y Dios le dice a Adán y Eva: ahí está el aparato ese que se llama muerte. Si pecan, si comen del árbol que no deben de comer, van a activar ese bendito volado ahí, dicen los salvadoreños. Van a activar ese asunto ahí. Así se dio. Adán y Eva pecan y la bendita muerte se activa. Cuando Adán y Eva activan la muerte, ahora es el trabajo de este Salvador de venir a matar la muerte, a acabar con la muerte. Y eso es lo que dice Pablo en Corintios: sorbida, ¿verdad? Fue
y sigue diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Algo así. O sea, Jesús venció la muerte y la volvió a poner quieta a través de la salvación, de salvarnos a nosotros, de redimirnos. Ahora, Dios comienza a introducir ya ese tipo de vocabulario acá. Isaías 49:6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ahí se anuncia el concepto de salvación por primera vez. No existía en la mente de ese pueblo entonces, de que estábamos tan embarrados de pecado y que la muerte de alguien y el derramar sangre podía limpiarnos de ese montón de pudredumbre y suciedad del pecado. Pero Él comienza ahora a anunciar que ese asunto va a tener remedio. Dice el verso 31. Estamos en Jeremías. Vamos a Jeremías ahora, porque estamos hablando de Dios cuando nos introduce el concepto de Salvador. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Mire qué tremendo. Y aquí ya Él va tirando otros pincelazos y ahora le llama nuevo pacto. O sea, ya Dios había hecho varios pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Abraham. Dios hizo varios pactos, pero este es un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Subraya la palabra marido, para ellos. Porque está bien que una mujer diga, Dios es mi marido, pero qué feo se oye que yo diga, Dios es mi marido. Y eso también se lo quiero aclarar. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Dónde dice? En su mente. ¿Dónde estaba la ley antes? En piedras. Daré la ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Oiga lo que dice. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí está tremendo, porque Moisés escribió las leyes en piedras, pero dice que ahora algo va a ser escrito en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros retenemos a un perverso que no respeta leyes? A través de la cárcel. Y si no lo metemos preso, metámosle un tiro y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Verdad que así tratamos con ese problema nosotros? Pero la forma en que Dios quiere concluir con todo este asunto de la Trinidad y la salvación y todo esto, es que nosotros escribamos en nuestro corazón los principios y los valores que tenemos en este libro, que lo escribamos acá y que ya no tengamos ahí y ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué dice el mandamiento número 2? No, usted vive la palabra, y cuando usted vive la palabra, entonces automáticamente usted se convierte en una herramienta del Espíritu Santo. Cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo quiere usarte porque ya te compró a través de la sangre de Cristo, y el Espíritu espera que tú vivas la palabra, pero tú estás viviendo otra cosa y estás dando falso testimonio de que el Espíritu está en ti. Eso es una blasfemia al Espíritu Santo. Entonces Jeremías ya nos aclaró más todo el paisaje. Aquí Dios se autodenomina marido. Quiero que entienda eso. Y hay que entender que esto no tiene una connotación sexual.
Dios usa vocabulario limitado que nosotros podamos entender y ya los inteligentes hacemos la matemática. Él no está hablando de una connotación sexual, sino marido en este caso quiere decir cabeza de hogar o mayordomo de familia. Lo que Dios, cambiemos, yo he sido vuestro marido, cambiémoslo, yo he sido la cabeza de vuestro hogar. Yo he sido el mayordomo de todos ustedes. ¿Verdad que cambia la cosa? Eso es lo que Dios. Y entonces por la limitación de estudios y todo eso, nosotros a veces concluimos predicando disparates. Entonces Jeremías está hablando del rol de Jesús en el nuevo pacto. ¿Cuál va a ser el rol de Jesús en el nuevo pacto? Él viene a ser como la cabeza de un hogar. ¿No es eso lo que dice Pablo? Que la mujer se sujete al marido, así como el marido se sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces hay hombres que le dicen a la mujer, sujétese a mí porque así lo dice la Biblia. Y la mujer dice, ¿y cómo le alego? Aléguele bien. Usted sujétese entonces a Dios. Sujétese a Jesús. Y el día que usted se sujete a Jesús, yo me sujeto a usted. ¿Sí? Deme el buen ejemplo, ¿verdad? Deme el buen ejemplo y yo le sigo, ¿verdad? Ahora, dice, daré mi ley en sus mentes, le escribiré en sus corazones. Ya es un anuncio del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es solamente la introducción, lo que está tratando este mensaje. Número 5. Aquí se le llama Emmanuel o Dios con nosotros. Y aquí la cosa ya, dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok. Y como nosotros, ¿verdad? Somos bien taraditos, no investigamos nada. Pásame la próxima gráfica. Cuando usted ve esa palabra en hebreo allá arriba, esos ganchos, eso se lee al revés, de adelante para atrás. La letra que tiene el puntito debajo es la primera y se pronuncia I. La letra segunda, que tiene como una rayita con una patita, es la M. Entonces ahí lo que está diciendo es Im. Y después viene la Ma, Nu, y las últimas dos es El, que es el nombre de Dios, Él. Entonces, ¿qué quiere decir allí con que se va a llamar Emmanuel? Bueno, Emmanuel viene de la partícula im, las dos primeras letras, que significa cerca, cercano, conmigo, contigo. ¿Cuál es el nombre de Jesús ahí? Immanuel. Im, cercano, con ustedes, conmigo, y Él, que quiere decir Dios. Entonces quiere decir Dios se ha acercado. Dios está con nosotros, Dios está con usted, Dios está conmigo. ¿Entiende ahora cómo se le va a llamar a Él? O sea, Dios a través de Jesús. Ahora, Él quiere decir Dios. En otras palabras, todo esto es un intento, un esfuerzo de Dios para legalmente estar con nosotros para destruir la obra del pecado en toda la humanidad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vamos tirando más pincelazos. Vamos con el sexto. Aquí se le llama Señor. Ya. Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí nos introduce otro nombre para el Señor. ¿Cuál es ese nombre? Señor, ¿verdad? Señor en hebreo se dice Mashal. Mashal, cuando ahí lo tiene escrito, Mashal quiere decir gobernante, príncipe, señoreador, señorío. O sea, cuando dice, pero tú, Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Mashal de Israel. ¿Qué será? El gobernador, el príncipe, el señor, el que va a señorear
el que va a gobernar a todo Israel. Entonces, ya la cosa me va quedando más clara, pero todavía, ¿cómo lo explico? ¿Ah? Y por último, séptimo o penúltimo, aquí se le llama renuevo o vástago. O sea, Dios hace todo lo posible para que nosotros entendamos que este término de hijo no es que Jesús se acostó con una mujer y apareció un niño. No, aunque Jesús nace por obra del Espíritu Santo de María, pero a eso lo vamos a ir explicando como en la tercera parte de esta predicación. Aquí se le llama renuevo. Lea conmigo, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo, justo, y reinará como rey, en el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Renuevo. ¿Qué es un renuevo? Un retoño. Un retoño. Algo que nace, su nacimiento se origina en el tronco. Un renuevo. Así es como el Señor lo está llamando ahí, un renuevo, y está hablando de Jesús. Del mismo tronco nace el renuevo. En otras palabras, diga conmigo, manifestación. Lo que aquí está diciendo es que el plan que Dios tiene es manifestarse con nosotros de otra manera para que Él pueda estar legal con nosotros aquí en la tierra y que nosotros lo podamos entender. Más adelante le voy a hablar de esto. Por ejemplo, yo le digo a usted, hágame un favor, agárreme 2 libras de agua y me las trae en las manos, por favor. Y usted va a la pila, agarra 2 libras de agua, y cuando usted viene aquí, ¿qué pasó? No se puede. Pero le digo, tráigame 2 libras de agua, usted es más inteligente, y me las trae en la mano, por favor. ¿Me da tiempo?, me dice usted. Sí, ¿cuánto tiempo me da? Te voy a dar 6 horas. Ok, perfecto. Viene usted, pesa 2 libras de agua, las mete en un frasco, las mete en el freezer y de repente me trae un cubo de hielo. Aquí están las 2 libras, pastor. ¡Wow! ¿Se pudo? Sí, pero hubo que darle otro cuerpo al agua para que se pudiera lograr. ¿Está captando hasta ahí? Entonces, para Dios venir y estar con nosotros se necesitaba otro cuerpo para que se sujete a tiempo, espacio y materia. Y allí es donde Jesús aparece. Entonces, renuevo, retoño, fruto, verdillo. Así es como Dios comienza a presentar. Y para concluir, el número 8, aparece la palabra Mesías. Aquí ya, esto sí póngale mucha atención, porque esta palabra nunca había aparecido. Sí habíamos mencionado, ¿se recuerda la palabra Mashal? ¿Que Mashal quería decir Señor? ¿Se lo dije? La palabra Mashal, de ahí se origina la palabra Mesías, que es Mesías. Mashal, Mesías. De la misma palabra se origina Señor y Mesías, que eso sí ya es cosa seria, porque es el Salvador. Los judíos esperan a su Mesías, pero aunque lo están esperando, no tienen ni idea si este tipo va a nacer de una mujer, cómo va a ser, va a venir por obra de, no sé, apareció. Y cuando aparezca, ¿qué va a ser? ¿Es un representante de Dios? ¿Es un ser humano igual que nosotros? ¿Es un profeta o es Dios? Ellos no tienen una explicación para eso. Es que, amados hermanos, el cristianismo está perfecto. Nosotros somos los taraditos que no sabemos qué es lo que tenemos. No lo sabemos explicar. Jeremías 20, vamos en la 8. Sabe pues y entiende. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí sí ya aparece la palabra Mesías, y está hablando desde los periodo babilónico hasta cuando Jesús nace. Esto es otro tema, esto es Apocalipsis, esto es escatología, pero no nos vamos a meter ahí. Hasta el Mesías habrá 7 semanas
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es Mesías y está vivo. Aquí sí ya se complicó la cosa y se aclaró mucho. Finalmente llegamos a la palabra Mesías. Y Mesías quiere decir ungido. Usualmente quiere decir sacerdote y también quiere decir santo. Entonces, y aquí ya me aclara más el... Porque como nosotros le hemos traducido, no nos vamos al original. Entonces, cuando dice Mesías, está diciendo rey, sacerdote y santo. O sea, viene cuando nazca el rey, sacerdote y santo, que viene a ser Jesús. Entonces, ya nos habla ya de las semana número 70 de Daniel, que la vemos ya en Apocalipsis. Entonces, hasta ahí creo que nos han quedado claros esos pincelazos, ¿verdad? Porque el problema es que cuando yo no entiendo la Trinidad de Dios, yo no entiendo la Trinidad del ser humano. Todo el cuerpo, todo el ser humano Dios lo hizo en tríos. Agárreme un átomo. ¿Cuántas partes tiene un átomo? 3 partes. ¿Cuáles son? Protones, electrones, neutrones. Agarremos el alma: pensamientos, sentimientos y voluntad. Agarremos el cuerpo entero: cuerpo, alma, espíritu. Entonces, cuando tú entiendes esto, comienzas a entender cómo Dios trabaja con nosotros. Y por eso, cuando tú recibes a Dios, recibes este paquete de 3. Pero cuando tú te entregas a Dios, Dios quiere que le entregues el paquete de 3. Tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Es que la cosa se aclara. Pero nosotros somos bien taraditos. Nos encanta que nos escupan, que no. Mire, si alguien les dijera, va a venir una persona a explicarle la Trinidad, usted decía, no, yo no voy, eso es muy aburrido. Pero viene el hermano tal que le aparece ahí en YouTube, que la mayoría de ustedes lo andan siguiendo, y les ve escupir la cara. Ustedes vengan y esto va a estar glorioso. Se llena. Y cuando ustedes salen de aquí, se van con la escupida, se bañan y se le fue la saliva. No avanzamos. Entonces finalmente llegamos a la palabra Mesías. La pregunta es, ¿no cree usted que se requiere un gran esfuerzo hacer todo lo que hasta yo estoy cansado ya de predicar? El gran esfuerzo de Dios para hacernos entender, el que le haya sacado una rebanada al tiempo y que nos haya metido a nosotros allí. Y aquí viene algo bien interesante. Muchos de nosotros creemos que esto es todo lo que tenemos y vivimos como locos matándonos ahí. Hay hermanos que se matan entre ellos. Hay hermanos que no se hablan, hermanos de carne y hueso. Y hay hermanos espirituales que unos se sientan a este lado, los otros al otro lado. Porque tenemos una mente de la rebanada, sin darnos cuenta que por ser tontos aquí, podemos perder la gran oportunidad de estar aquí. Esto, mis amados hermanos, no es nada. Si aquí lo van a avergonzar a usted, sufra la vergüenza. Si lo van a humillar, sufra la humillación. Lo importante es que el que es humillado aquí va a ser exaltado. Entonces no pierda el hilo. Esto es simplemente yo le llamo plan de contingencia de Dios para salvar a la humanidad. Cuando ya el ser humano sea completamente liberado, salvo, entonces la misma Biblia dice que Juan, cuando vio en Apocalipsis, dice que la tierra se enrolló como un pergamino y desapareció. Ya no se necesita, porque ahora ya todos vamos a estar en lo que es la eternidad. Esto fue simplemente un plan de Dios para redimirnos a nosotros y que no fuéramos a pecar, que el pecado de Adán no sea eterno y nosotros estuviéramos arruinados de por vida. Para mí eso es grandioso. Ese trabajo de Dios es excelentísimo. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? ¿Qué más esperamos que Él haga? Ahora, todo el trabajo que Él hace,
Y lo único que Él nos pide a nosotros es que seamos testigos. Y ser testigos quiere decir que este libro viva en nosotros. Y que cuando la gente me vea a mí, vea que yo vivo la palabra. Y entonces yo estoy siendo un testigo, estoy siendo un ejemplo. Yo atestiguo que Dios funciona. Pero fíjese que hay muchas personas que yo las he escuchado por todos lados. Yo prefiero darle trabajo a un mundano que a un cristiano. Así lo dicen. Sus cristianos son terribles. Hasta un sindicato le arman ahí, rapidito. Ahora, no solo trazó un plan y lo estructuró, lo ejecutó. Eso es lo lindo de Dios, que no se quedó con los planos hechos. Concluyó con todo. Póngase de pie. Lo único que espera Dios de nosotros es aceptar su plan. Aceptarlo a Él. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, desde Génesis. No hablé en secreto, desde que eso se hizo. Ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Un pasaje del Antiguo Testamento, donde tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué tremendo cómo Dios dice desde el principio. Recordemos una cosa, que la eternidad no tuvo principio, ni va a tener fin. Lo que sí tiene principio y fin es esta rebanadita que Dios sacó de la eternidad y le puso tiempo, donde hay un pasado, un presente y un futuro. Y en esa rebanadita, cuando habla del principio es donde comienza la rebanada, y cuando habla del fin es donde termina la rebanada. Y en ese pedacito de tiempo, en ese slice, en esa rebanadita, se da todo esto, de cómo un ser omnisciente, omnipotente, que habita en la eternidad donde no existe el tiempo, toma la decisión de venir, sujetarse al tiempo y trabajar de todas estas diferentes maneras de cómo hacerlo a través de lo que conocemos como su Hijo, como el Espíritu Santo y como el Padre. Importantísimo eso. Pero más importante que si Dios ha hecho un gran esfuerzo por alcanzarnos y hacer malabares para que no nos perdamos, porque es que hay gente que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Espero que este mensaje te haya retado a dar ese paso, a decir, he sido un malagradecido, he malentendido al Señor, pero hoy me está quedando claro y hoy quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Lo quieres hacer? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que yo soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi Salvador, que diste tu vida, derramaste la sangre en esa cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Señor, me agarro de tu mano y me comprometo no solamente a aceptarte, sino a estar al lado tuyo y crecer en esto tan poderoso, Señor, como lo es tu invitación a que yo forme parte de la eternidad. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, plántate en una iglesia. Si hay una iglesia Vida Real cerca, te invito a que formes parte de la familia Vida Real. Ahora tenemos Vida Real en línea, donde también te puedes conectar, pero en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, hay iglesias buenas, hay iglesias sanas. Plántate en una que te ayuden a crecer, que tenga una sana doctrina y que verdaderamente te enseñen a descubrir cuál es tu talento, que te ayuden a pulir tu talento para que puedas ser útil en la obra del Señor. Bendiciones a todos. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla.